Seamos todos bienvenidos esta noche. Gracias al Señor que hay un remanente, ¿verdad?, que no ha doblegado sus rodillas. Amén. Hay un remanente que estamos en pie, hermanos, delante del Señor, delante de su gracia. Esta es la entrega número 8 del estudio bíblico de Primera de Pedro. Ahí vamos a leer Primera de Pedro. Esta es la entrega número 8. Y el tema es el ciudadano celestial y el gobierno terrenal. Primera de Pedro, hermano, capítulo 2, verso 11 al 17. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Oremos al Señor, hermano, y que su Espíritu Santo tome el control de principio a fin en lo que es estos versos y nos dirija. Amén. Padre, gracias, Dios mío, por traernos a este lugar. En tu infinita misericordia, Señor, estamos muy agradecidos, Padre, de que aún, Señor, estamos luchando, estamos perseverando, estamos caminando, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, peleando esta batalla espiritual. Dios mío, a través de estos versos, rogamos que sea tu presencia, que sea tu Espíritu, Señor, en este lugar de principio a fin. Que tu palabra vaya, Señor, dirigida por tu Espíritu, por tu gracia. Dios mío, bendícenos, ayúdanos a comprender tu voluntad. Aquel que no te conoce, Señor, revélale tu verdad. Revélale este evangelio maravilloso, Señor, de salvación, de restauración. Llega, Señor, al lugar donde esté el amigo, donde esté, Señor, aquel necesitado de ti. En el país donde se encuentre, Señor, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en ti encontramos respuesta, en ti encontramos sanidad, en ti encontramos seguridad, Señor, consuelo. Abrázanos esta noche, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, amado Rey. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor. Esta noche, pues, la entrega número 8. El tema es el ciudadano celestial y el gobierno terrenal. En el encabezado dice, hermano, vivid como siervos de Dios. Vivid como siervos de Dios. Quiere decir, hermano, que Pedro, instruido por el Espíritu Santo, hermano, escribe a un grupo de cristianos, amén. Un grupo de cristianos en el cual, pues, hace ver que es muy importante ser ejemplo
en medio de una sociedad que se pierde. Amén. Ser ejemplo en medio de una sociedad que se pierde. En medio de personas que no han creído en Cristo. Y sabemos nosotros que el ejemplo habla más que las palabras. Amén. El ejemplo habla más que las palabras. Y de eso hay muchos ejemplos, hermano. Hemos tenido experiencias en donde hay hogares en donde los padres tienen una boca tremenda, hermano, para hablarle a los hijos. Y les hablan con palabras tremendas. Y luego los hijos la repiten y luego ellos quieren castigar a los hijos. Pero ¿qué ejemplo dan estos padres a los hijos? Realmente no hay ningún ejemplo allí, el cual pueda el hijo, hermano, atender, ¿verdad? Porque el hijo puede decir, ¿cómo es que mi papá me dice que no diga malcriadezas si yo las digo? O sea, no está hablando ese padre con el ejemplo. Y la vida cristiana es así, hermanos. Es así. Porque así lo establece la palabra. Y la Biblia dice, hermano, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El cristiano debe vivir, hermano, conforme a lo que ha recibido, conforme a lo que le ha sido entregado. A nosotros nos ha sido entregada la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Nos ha sido entregada la santificación. Nos ha sido entregado el gozo, la paz, la comunión. Entonces, hermano, como hijos de Dios, Pedro aquí habla de vivir siendo ejemplos. Y así es toda la vida del cristiano. Vivir siendo ejemplos. Qué bueno, hermano, que quizás cuando nosotros cometemos un error, el Espíritu Santo nos comprime, nos hace ver el error, nos hace ver la falta. Y si usted quizás esta semana cometió un error y el Espíritu Santo lo tocó, lo señaló, lo dirigió, qué bueno, hermano. Eso es lo mejor para el creyente, porque es ahí donde nosotros comprendemos que ya no andamos solos, que ya no andamos conforme a nuestra voluntad, porque el Espíritu de Dios nos dice y nos dirige, hermano, y nos dice el error, porque de algún modo el creyente comete errores en los cuales es señalado. Dice la Escritura que somos cartas leídas. Amén. Somos cartas leídas por los hombres. Y qué tremendo es cuando no comprendemos esto, cuando no atendemos este llamado y vivimos una vida siendo señalados por el mundo. Y no es todo eso, sino que es peor. El evangelio del Señor es blasfemado. Eso es lo peor, hermano. Que no nos están quizás señalando a nosotros en sí, sino al evangelio de Dios. Y por eso acá Pedro da algunas instrucciones muy importantes para que las tomemos en cuenta. Y eso es así, hermano, para que nos alertemos si le hemos estado fallando al Señor en esto, en ser malos ejemplos. Pues esta noche es la oportunidad de pedirle perdón al Señor y comenzar a caminar como Él quiere, ¿verdad? Siendo ejemplos, haciendo buenas obras. Y si de algún modo, hermanos, estamos caminando de esta manera, roguémosle al Señor esta noche que Él obre en nuestras vidas para que
caminemos como Él quiere. Amén. Entonces, hermano, habla de vivir como hijos de Dios y servidores de Él, al servicio de Él, ¿verdad? Nuestro ejemplo es muy importante en esta humanidad. Nuestro ejemplo es muy importante, ¿verdad? Para que aquellos que no conocen al Señor vengan a Él. Fíjense que aquí vamos a ir viendo cada versículo. Primero, Pedro nos presenta, hermano, como extranjeros y peregrinos en el versículo 11. Nos presenta como extranjeros y peregrinos. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos. Nosotros como creyentes sabemos que nuestra ciudadanía es celestial, hermano, ¿verdad? Es celestial. Y el Señor así lo ha prometido, que un día le veremos tal como Él es. Es por eso que como creyentes vivimos confiados en esa promesa, en que somos extranjeros en esta tierra, en que vamos de paso y que un día recibiremos esa patria celestial prometida, ese lugar que el Señor ha preparado. Eso se lo dijo a los discípulos, que Él se iba, pero iba a preparar lugar para ellos. O sea que allá en la eternidad tenemos un lugar como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos un privilegio. Por eso aquí Pedro nos presenta como extranjeros y peregrinos. Y eso lo podemos ver allá en Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Este que subió a los cielos también vendrá por su iglesia, por su pueblo. Esa es la promesa. Entonces, aquí dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto lo dice Pablo a los filipenses. Amén. Pablo a los filipenses. Entonces, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. No tenemos por qué andar peleando por herencias terrenales, porque eso se da comúnmente en donde, pues, hay hijos que se quedan y comienzan a pelear por la herencia terrenal, ¿verdad? Pero no hemos comprendido porque esto es terrenal y es pasajero. Pero el cristiano espera una herencia celestial, tiene una ciudadanía celestial y esperamos galardones allá en los cielos, según nuestras obras, según lo que hayamos hecho en esta tierra. Entonces, hermanos, no hay por qué afanarnos en esta tierra, no hay por qué esmerarnos desmedidamente en las cosas que perecen, sino que debemos crecer espiritualmente. Debemos avanzar hacia esa patria celestial, venciendo, hermano, nuestra carne, nuestros impulsos. Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual. Pero si somos, hermano, ciudadanos celestiales, tampoco podemos pasar por alto nuestros compromisos en esta tierra. Amén. Nuestras responsabilidades, porque de eso habla el apóstol aquí. El creyente tiene responsabilidades en esta tierra. Tenemos que vivir, hermano, el día a día, cumpliendo con nuestras responsabilidades terrenales. Amén. Como pago de agua, pago de luz, todo eso son responsabilidades. Pago de casa, hermanos, cumplir, hermano, con lo establecido por las leyes terrenales. Vamos, más adelante habla de eso. Entonces el creyente tiene responsabilidades, aunque sea un ciudadano celestial. Y
no por gusto lo dice Pedro, porque hay ocasiones en donde nos rebelamos con las leyes terrenales. ¿Amén? Eso pasa. Y un ejemplo es diario, es cotidiano. Por ejemplo, un día iba yo en mi carrito y me pararon, ¿va? Y yo llevaba mi tarjeta de circulación vencida. Iba oyendo unas alabanzas. Y me paró y la autoridad vio que yo iba oyendo unas alabanzas. Me dijo, ¿usted es cristiano? Me dijo, sí, le dije yo. Ustedes tienen que dar el ejemplo, me dijo. Amén, dije yo. Va. Entonces, hermano, hasta los inconversos nos hablan, pues. Dios nos habla a través de ellos, a través de las leyes terrenales, a través de cumplir, hermano, las leyes terrenales. Entonces, bueno, yo dejé que me la pusieran, ¿verdad? Y la pagué. Entonces, el creyente tiene responsabilidades, ¿verdad? Tenemos responsabilidades. Bueno, el padre de familia tiene responsabilidades en su hogar también. Debe suplir las necesidades. Y muchos creyentes no lo están haciendo, amén. Son vividores, amén. Qué bueno que los que estamos aquí no somos así, ¿va? Suplimos la necesidad, aportamos, ¿verdad? Llevamos nuestro hogar adelante con nuestro sudor de nuestro trabajo, con nuestras labores, y el Señor por eso nos bendice. Fíjese que cuando nosotros somos responsables, el Señor nos bendice, hermano. El Señor, yo lo he experimentado. Cuando somos responsables, el Señor extiende su mano y no pasamos necesidad, ¿verdad? No andamos fiando en la tienda. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Pero todo y cuando el creyente sea responsable. Eso es muy importante que lo veamos. La responsabilidad que tenemos, aunque aquí somos hermanos peregrinos, extranjeros y peregrinos, que vamos de paso. Pero mientras estemos acá, pues tenemos responsabilidades. El Señor mismo en su oración decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Los discípulos tenían que enfrentar muchas situaciones responsablemente en esta tierra. Así también nosotros. Aquí habla de algunas responsabilidades. En este mismo versículo 11 dice, después de decirnos extranjeros y peregrinos, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es importantísimo, hermano. Esa es una responsabilidad como hijos de Dios. Abstenernos, dice, contra los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y qué dice Gálatas 5, 19 al 21, hermano? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Esta es una responsabilidad muy importante del cristiano. Luchar, hermano, contra nuestra misma carne, hermano, que nos induce al mal, que nos induce a ser mal ejemplo, que nos induce a que nos señalen los de afuera, los inconversos. Todas estas situaciones, hermanos, no deben practicarlas los hijos de Dios. No debemos practicarlas nosotros, porque atentamos con nuestra vida espiritual. Y muchas veces el creyente llega a tener una ceguera, hermanos, en esto, ¿verdad? El creyente puede adulterar, puede fornicar y pretende, hermano, en su caminar autojustificarse personalmente. Pretendemos hacerlo, pero aquí está clara la palabra de Dios. La palabra no miente, la palabra nos exhorta y nos alerta, hermano. Esta es una alerta.
No es un regaño que el Señor nos hace, sino que nos alerta, hermanos, para que no perdamos la comunión con Dios. Porque tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón caminó de esta manera y quedó ciego, hermano. No permitamos llegar a eso, a quedar ciegos, a no tener, hermano, ese toque del Espíritu Santo que nos alerta a que, hermano, nuestra conciencia no se cauterice, sino que siempre sintamos el toque divino. Porque hay creyentes que pueden pasar por estas situaciones, pero no se aparta, no se aleja, ahí está. Un año, otro año, el cuarto año, pero el Señor, hermano, es tremendo para tratar con nosotros. No es fácil como Dios trata con nosotros, ¿verdad? No es fácil. Entonces, atendamos este llamado que Pedro nos hace aquí. Esta es una responsabilidad, dice, que tenemos, hermanos, para con el Señor. Batallar, dice aquí, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Así es que luchemos por eso, batallemos, venzamos y avancemos en la vida cristiana. Avancemos, luchemos, no nos quedemos. Pero hay otros deberes del ciudadano celestial. Y el ciudadano celestial debe ser ejemplo a los inconversos, dice aquí el versículo 12. Manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, dice. Amén. O sea, habla de ser ejemplos, hermano, porque somos cartas leídas. El creyente es carta leída. El creyente es visto del inconverso. ¿Y qué dice el inconverso cuando el creyente, hermano, da un mal ejemplo? Para ser como él, mejor no ser nada, dice. Para ser como ese que dice que es cristiano, mejor no ser nada. Entonces, los de afuera tienen un mal concepto de nosotros, ¿verdad? Y no es creído nuestro proceder. Y es ahí donde el mismo ser humano se autojustifica también, ¿verdad? En ello. Y sigue pecando. Porque dice, bueno, si ellos son así, ¿para qué ser como ellos? ¿Para qué ser cristiano? Si ellos andan pecando también, si ellos andan dando mal ejemplo. Entonces, hermano, dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Entre los no creyentes, entre los no cristianos. Nosotros debemos ser ejemplo, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Que nuestra luz alumbre, hermano, que nuestra luz no esté escondida, sino que nuestra luz esté en lo alto, para que sea vista por los hombres, para que sea conocido el nombre de Dios como un Dios libertador, como un Dios restaurador, porque eso es lo que ve el inconverso. Yo recuerdo cuando mis primeros días de creyente, la gente se admiraba, bueno, ¿y qué le pasó, va? ¿Qué le hicieron? Ya le lavaron el cerebro. Porque a mí me invitaban a andar en las andadas que andaba antes, ¿no? Y yo les decía, yo soy hijo de Dios, les decía. Y yo me apartaba de ellos. Entonces, hermano, ese es el ejemplo que el creyente debe dar. Apartarse de lo malo para que tengamos una buena manera de vivir entre los que no conocen al Señor. Y de esa manera los vamos a alcanzar al Señor. Vamos a leer Salmo 19, versículo 20, 35, versículo 19 al 20. Dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Esto lo decía David. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo.
porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Amén. El enemigo es astuto, hermano. Y ahí está el enemigo siempre queriendo poner tropiezo en nosotros. Siempre ver, hermano, cuál es la falla. Y eso hacían con Jesús. Continuamente los fariseos y los saduceos decían, hay que ver qué falla hace, qué comete, qué falta hace. Así está el impío, hermano, queriendo señalarnos, queriendo humillarnos, queriendo vernos en la desgracia. Pero Satanás está vencido en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos la victoria, ¿verdad? Tenemos la victoria. Y también Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto habla de ver ese ejemplo de Cristo, ¿verdad? El yugo de Él es fácil, dice, y ligera su carga. Pero ¿cómo es que es fácil? Cuando estamos en comunión con Dios. Amén. Esa es la clave. Estar en comunión con Dios, estar en santidad con Él. Y no va a ser ninguna carga, hermano, congregarnos. No va a ser ninguna carga testificar ante el mundo. No, va a ser un deleite. Porque para Jesús será un deleite, hermano, testificar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Le cuesta a usted, hermano, ser testigo de Cristo. Nos cuesta, hermano, ser testigos verdaderos de Cristo. Bueno, aquí está la clave. El ejemplo en Jesús, que nos habla de tomar ese ejemplo en Él y ser mansos y humildes de corazón y tener comunión con Dios, para que nuestro proceder en medio de esta humanidad, hermano, no sea algo pesado, no sea una carga para nosotros. Para el creyente verdadero no es una carga, hermano, es un gozo, es un deleite. Predicar el evangelio, hablar de la verdad. Y bueno, hoy en la mañana al ir al trabajo comencé a hablar, hermano, con alguien que lastimosamente se bajó para seguir platicando. Se bajó de la unidad, pero ya comenzábamos a mostrarle, hablarle acerca de la fe, acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque él decía que oía mensajes, pero que no creía. Entonces yo le digo, entonces ahí actúa la fe, porque dice la Biblia que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Entonces, ese es la tarea del cristiano, hermano. Y no cuesta cuando, como le digo, llevamos el yugo, porque es fácil. Todo y cuando, hermano, nosotros estemos bien sometidos a la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que debemos tomar. Pero el aspecto más trágico es cuando el nombre de Cristo es blasfemado, hermano, por aquellos que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. Eso es lo más tremendo. Mejor, hermano, digamos que no somos cristianos. Si andamos haciendo lo malo, si andamos siendo mal ejemplo, mejor digamos, yo no soy nada. Ni digamos que somos hijos de Dios, que vamos a la iglesia, ni digamos eso, ¿verdad? Porque somos un mal ejemplo. El nombre de Cristo es blasfemado. Dice Romanos 2, del 17 al 24. Esto es duro, hermano, pero la Biblia lo dice. Romanos 2, del 17 al 24. Yo siempre los pongo a leer, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad,
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Amén. Deshonras a Dios. Es una deshonra, hermano. Amén. Porque aquí los fariseos tenían toda la ley, conocedores, buenos teólogos eran. Pero, hermano, no daban el ejemplo. Que aquí dice, mira, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Eso es una deshonra. Es deshonrar a Dios, ser un mal ejemplo. Así es que seamos ejemplos, hermano. Porque, como le digo, esto es muy importante. Cuando somos ejemplos, hacemos la obra de Dios, hermano. Amén. Somos servidores de Dios. Y el reino de los cielos se engrandece para aquellos que no lo conocen. Amén. El reino de los cielos es llevado a los lugares donde no es conocido nuestro Dios. Amén. A los corazones donde no es conocido nuestro Dios. Ahí llega la revelación de nuestro Señor a aquellas personas. Leamos Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al ver nuestra conducta. Amén. Al ver cómo nos conducimos. Y a usted quizás ya le han dicho, va, usted es cristiano, va. Pero ¿por qué le han dicho eso, hermano? ¿Por qué le han dicho usted es cristiano? ¿Ah? Porque camina como Jesús, va. A eso le dijeron a Pedro. Tú eres uno de ellos, le dijeron. Entonces, es muy importante el ejemplo, hermano, a otros. Y muchas veces ya nos han dicho, usted es pastor, va. Usted sirve en tal iglesia. Usted es creyente. ¿Por qué? Porque ven nuestra conducta. Ven nuestro proceder. Y de eso hay muchos ejemplos. Bueno, hay creyentes que en alguna medida somos airosos. Y fíjese que es tremendo porque hay gente no cristiana que son bien serenos. Entonces, si el creyente es airoso, ¿qué ejemplo va a dar? No va a dar ningún ejemplo. Entonces va a decir, este dice que es cristiano, pero no tiene nada de hijo de Dios, dice la gente. Entonces, hermano, el cristiano celestial se conduce como ejemplo a otros para ganarlos a Cristo. Allí en nuestra colonia, hermano, nos han de conocer como hijos de Dios, ¿verdad? Nos han de conocer como creyentes. Y por eso en veces la gente llega y nos llega a tocar la puerta para que vayamos y oremos por ellos. Ahí estamos sirviéndole al Señor y ahí estamos siendo ejemplo para otros que no conocen a Cristo. Hermano, fíjese que también el cristiano, el ciudadano celestial, el creyente se somete a las autoridades terrenales. Este es el punto número 3. ¿Verdad? Ya hablamos de ser ejemplos de nuestra ciudadanía, hermano, y de nuestras responsabilidades. Pero aquí también hay más responsabilidades, porque el creyente celestial se somete a las autoridades terrenales, dice aquí el versículo 13. Dice aquí, mire, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. Ya sea al rey como a superior. Quiere decir que nosotros vamos a vivir la vida cristiana, hermano, cumpliendo con las leyes terrenales. Amén. Como decía el Señor, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. O sea que es responsabilidad nuestra cumplir con la ley. Bueno, si nos cobran por andar en la calle, hay que pagarlo. Ni modo, es la ley.
Si nos cobran por un poste de alumbrado eléctrico cerca de nuestra casa, hay que pagarlo, ¿verdad? Es la ley terrenal. Pero estas autoridades terrenales, hermano, son puestas por Dios. Eso es muy importante. Las autoridades terrenales son puestas por Dios. Leamos primera de Pedro 3:22. Dice, primera de Pedro 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Amén. A él están sujetas, dice, ángeles, autoridades y potestades. En Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, aquí lo explica poco mejor. Romanos 13, verso del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a los que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermano, sujetarnos a las autoridades terrenales. Lo dice allí esos versículos, hay otros. Mateo 22:21, Daniel 4:25, ¿verdad? Donde habla de Nabucodonosor, que no quería reconocer la autoridad de Dios. Y ahí el Señor lo castigó, porque, hermano, no quiso entender que era el Señor que lo había puesto como rey. Amén. Y así hay muchos gobernantes que no reconocen, hermano, a Cristo como el que los ha puesto donde están, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces las autoridades son puestas por Dios, hermano. Y también estas autoridades tienen responsabilidades, fíjense. También estas autoridades tienen responsabilidades. Hay otro aspecto muy importante aquí que no quiero pasar por alto, porque este aspecto es importantísimo. En lo único que el creyente no debe obedecer a los hombres es en negar la obra de Cristo, hermano. Amén. Cuando tocan la fe, ahí sí ya no podemos, ahí sí tenemos que defender la fe. Ahí sí tenemos que luchar, hermano, como hijos de Dios. Porque leamos Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Decía Pedro y Juan, cuando defendían su fe, hermanos. Amén. Cuando los apóstoles, pues, eran vituperados por causa de Cristo, ellos defendían su fe y decían, no podemos, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, hermanos, negar la obra de Dios en nosotros. Eso no lo podemos hacer. Dice la Escritura que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor darle gloria al Rey, al dueño del oro y de la plata, al dueño de todas las cosas, antes que a los hombres. Es por eso que en las generaciones, hermanos, han habido muchos mártires del Evangelio. Tenemos a Esteban y así muchos, hermanos, mártires que murieron
defendiendo la fe. El creyente ahí sí no puede obedecer a una autoridad terrenal. Cuando está en juego, hermano, nuestra convicción, nuestra fe. No podemos negar, hermano, lo que hemos recibido, es que no se puede. Por eso lo decían ahí los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era una experiencia sobrenatural, maravillosa, que no podía ser negada por ellos. Así el creyente no puede negar la obra de Dios en él. No puede dejar de hablar su experiencia con Dios para que otros la conozcan. No podemos negar eso. Aquí también habla, hermano, de los deberes de los gobiernos terrenales. En el versículo 14. Ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ese es el deber de los gobiernos. Castigar al que hace el mal y defender al que hace el bien, al que anda y procede con bien, conforme a las leyes. De eso está hablando ahí. Aquel que anda procediendo conforme a las leyes, anda legalmente, no anda escondiéndose, paga sus impuestos, hermano, es responsable. Ahí de eso habla, a esos defiende el gobierno terrenal. Y castiga a aquel que anda delinquiendo, aquel que anda haciendo lo mal, aquel que anda manejando ebrio en las calles, aquel que anda pasándose los semáforos en rojos, aquel que no anda con su licencia, hermano, reciente, sino que ya la anda vencida. Entonces, ahí es donde la ley terrenal se lleva a cabo, ¿verdad? Para castigar a aquel que procede mal en esta tierra. Y son llevados a los tribunales, ¿verdad? Por su mal proceder. Y de hecho, si no hubiera, hermano, si no hubiera un gobierno terrenal, pues sería un caos, ¿verdad? Sería un caos en esta tierra. Por eso el Señor es muy claro y muy exacto. A Él no se le escapa nada, hermanos. Amén. A Él no se le escapa nada. Él conoce la humanidad, que su corazón está inclinado a lo malo, a hacer el mal, a dañar, a ofender, a asesinar, a violar. Hermano, así es el corazón del hombre. Por eso están los gobiernos terrenales, para no infundir temor al que hace el bien, sino a castigar al malo, defender al bueno, dice, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así es que hagámoslo bien, hagamos el bien, hermano, ¿verdad? Cumplamos con las leyes, cumplamos con nuestro compromiso, y así vamos a estar honrando al Señor. De eso se trata. Así vamos a estar honrando al Señor como hijos de Dios, como le dije en el ejemplo. Pues usted es cristiano, usted tiene que dar el ejemplo. Así es que no ande con licencia vencida. Amén. No ande sin los implementos, ¿verdad?, de la unidad que maneja, estables con todo lo de la ley. Y la voluntad de Dios, hermano, en el verso 15 es que todos hagamos el bien. Esa es la voluntad de Dios, que todos hagamos el bien. Dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Amén. Pero ¿cómo podemos hacer el bien, hermano? Llegando a conocer la voluntad de Dios. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, dice. ¿Y cómo podemos hacer aceptos delante de Dios para, hermano, hacer su voluntad como Él la establece en la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos acerquemos a Cristo.
que nos acerquemos a Él. Leamos ahí Juan 3:16 al 21. Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y está en condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que todos vengamos a su luz admirable, para, hermano, honrarle a Él y servirle a Él en esta tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice este verso. Solo así, hermano, podemos ser parte de esta ciudadanía celestial. Solo viniendo a Cristo, hermano, solo allegándonos a Él. Porque podemos cumplir todas las leyes terrenales, pero ¿de qué nos sirve, hermano, ser tan exacto? ¿Va? Porque hay gente que hermano, va al hilo, pues, en sus negocios, paga sus rentas. Hay gente que cumple las leyes terrenales, pero ¿de qué le sirve, hermano, si no tiene al dador de la vida en su corazón? ¿De qué le sirve si no tiene una ciudadanía en los cielos, que es la que se promete en Juan 3:16 al 21? El Señor dice que dio su vida en la cruz del Calvario, para que todos procedamos y vengamos y le conozcamos tal como Él quiere que lo hagamos. Y ese era el plan de Dios, enviar a su Hijo unigénito, para que todos viniéramos a Cristo y pudiéramos conocer su voluntad. Así es como el creyente, hermano, puede hacer el bien, tanto en sus responsabilidades terrenales como en la voluntad de Dios, como en hacer la voluntad de Dios. Eso lo viniendo a Cristo, como podemos hacerlo. Amén. Solo así podemos ser aceptos ante Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero también somos libres al servicio de Dios, hermanos. Somos libres al servicio de Dios, dice el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿de qué habla este versículo? Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Amén. Porque ahí nos está hablando de la santidad, hermano. Amén. Nos está hablando de proceder en santidad hasta el día de la venida de Cristo. Que el Señor nos ha llamado, nos ha hecho libres con ese propósito, ¿verdad? De que caminemos en su voluntad. El que seamos creyentes no es pretexto, hermano, para hacer lo malo, para ser mal ejemplo, porque ahí es donde se escudan mucho, como le decía al principio. Bueno, yo soy hijo de Dios y el Señor, pues aunque yo ande mal, así me ama. O sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. Y dice que al que ha tomado como hijo, lo corrige, lo castiga, lo castiga, hermano, lo disciplina. Así es nuestro Dios. Dios nos disciplina cuando, hermanos, tomamos esa libertad como pretexto.
Y seguimos en las congregaciones y seguimos, pero nuestra vida, hermano, es una vida lejos de Dios, ¿verdad? Y tenemos como pretexto que un día el Señor nos hizo libres. Pero aquí dice que caminemos en esa santidad que Él anhela. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Ya vamos a terminar, hermano. Romanos 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, caminemos, hermano, en santidad. Eso dice este versículo 16. Versículo 17. Las características del cristiano celestial, o sea, la característica de hijo de Dios. Dice, honrad a todos. O sea, cuando dice honrar a todos es que tenemos que ser respetuosos ante todos, ¿verdad? Amables, apacibles, las características del Hijo de Dios. También dice, amad a los hermanos, amén. ¿Ama usted a su hermano que tiene a la par? Amemos a los hermanos. Dice, temed a Dios, dar en ese temor a Dios, andar en la voluntad de Dios. Bueno, si usted no ama a su hermano que tiene, pues no ama a Dios, va. Y dice aquí, temer a Dios, dice, o sea, el temor a Dios siempre debe estar, ¿verdad? Un temor reverente, un temor, hermano, santo hacia Él. Un temor reverente quiere decir obedeciendo a Él, honrándole a Él. Honrad al rey, dice, ahí está hablando de lo mismo que estábamos hablando, de honrar al rey, o sea, cumplir con nuestros deberes, nuestra responsabilidad ante las autoridades, ¿va? Aquí, en este verso 17, se resume todo lo que hemos hablado, ¿va? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así es que en ese verso 17 el Señor nos dice, hermano, el proceder del cristiano celestial, ¿verdad? Tomémoslo muy en cuenta esta noche y sigamos adelante como hijos de Dios. Aunque tenemos una ciudadanía celestial, tenemos responsabilidades, hermano, que debemos llevar a cabo, responsabilidades espirituales, como responsabilidades ante los demás, ¿verdad? Y responsabilidad ante las autoridades. Son tres cosas las que aquí se mencionan. Si usted quiere escudriñarlo en su casa, escudriñalo más y va a ver que de eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Oremos al Señor. Padre, gracias esta noche, Dios mío, por estos minutos que nos has regalado. A través de tus versículos, Señor, ahora entendemos que debemos ser responsables, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Perdónanos si quizás en un momento hemos sido irresponsables. Irresponsables con nosotros mismos. Porque tu palabra dice que nos alejemos de lo malo. Que venzamos la carne y sus pasiones. Ayúdanos, Cristo, a hacerlo. En el nombre de Cristo. Ayúdanos también, Señor, a ser ejemplo a los demás, a aquellos que no te conocen, para que sean alcanzados por tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, te rogamos que seamos responsables en cuanto a cumplir nuestros deberes con las leyes terrenales. Que vayamos, Señor, sin que nos señalen por eso. En el nombre de Jesús. Usted que está escuchándonos, si a través de estos versos, pues, ha sido tocado por el Señor, por su Espíritu Santo y quiere recibir a Cristo, hágalo. Solo confiese allí en su lugar sus pecados delante del Señor y dígale: Señor, límpiame, lávame, restáurame. Ya no quiero seguir igual, sino quiero honrarte a ti. Señor, perdóname, lávame en tu sangre preciosa.
Así es que si lo hace, pues ahí están los números y los esperamos hermanos que nos sintonizan los días martes 6 de la tarde, los jueves 6 de la tarde y los domingos 9:30 de la mañana. El Señor les bendiga.